invito, hermanos, a ir a Isaías, capítulo 25. Va a ser hoy la base del mensaje. Isaías, capítulo 25. Venimos considerando y exponiendo el libro del profeta Isaías. Hoy nos toca el capítulo 25. Y les digo, a modo de introducción, los capítulos 25 y 26 son cánticos. Tienen así el carácter como de salmos, de alabanza. Los subtítulos de algunas de las traducciones, por ejemplo, creo que varios de ustedes tienen la Reina Valera 1960 de las sociedades bíblicas, y entonces probablemente coincida el subtítulo de los que tienen ahí, de los salmos, que asumen esta característica. Por ejemplo, antecediendo al capítulo 25, dice cántico de alabanza por el favor de Jehová. Y del capítulo 26 dice cántico de confianza en la protección de Jehová. Yo estuve revisando subtítulos que le ponen así otras traducciones también. Y por ejemplo, la versión popular Dios habla hoy, que también está editada por las sociedades bíblicas, ¿verdad? Titula canto de alabanza a Dios, y es en el caso del 25. Del 26 dice canto de victoria. Entonces, en estos capítulos tenemos un intermedio gozoso en el mensaje de esto que llamamos el Evangelio del Antiguo Testamento. Un canto de esperanza, una visión de las victorias que tenemos todos los redimidos en Cristo. Hoy vamos a leer solamente el capítulo 25 y vamos a leer ya mismo, y vamos a leer íntegramente. Son 12 versículos que leo desde ahora. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré. Alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de la nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte. Pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia
y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros. La humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Hay, por cierto, un toque especial para Israel en este texto, pero nosotros, no obstante, sabemos que dice que todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió, así que vamos a tomar eso y vamos a aplicar más todavía, porque nosotros hoy, con la visión completa que nos da el Nuevo Testamento, porque en Cristo se aclaran todas estas cosas y se completa la revelación. Y nosotros sabemos que la redención, esto de lo que aquí habla, la victoria, están en Cristo, en la persona de Jesucristo. Y ese a quien se refiere el texto es, por ejemplo, y especialmente en el versículo 9, que les invito a mirar otra vez, ahí cuando dice, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Ese es, especialmente es el Mesías, el Cristo. Ese a quien nosotros esperamos, ese a quien hoy todavía no conocen, no reconocen, el pueblo escogido, por ejemplo, el pueblo de Israel, pero un día le van a ver descender y dice que le van a ver y le van a mirar como aquel a quien traspasaron, dice, porque le traspasaron, y le van a conocer a ese Dios a quien ellos le estaban esperando todavía hoy y no se dieron cuenta que Él ya vino. ¿Sí? Pero pensemos en nosotros. Un día nosotros y un día todos le van a ver, todo ojo le verá, dice. Aún los que hoy no les reconocen, no admiten, les rechazan, porque Dios dice en el versículo 7, destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. La cubierta y el velo que envuelve a las naciones. Dice, y voy a citar ahí en 2 Corintios 3:16, voy a citar nomás, pero ustedes si quieren pueden mirar ahora o después corroborar. Dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y entonces van a ver así como ahora les está velado. Incluso dice que hoy, cuando leen a Moisés, dice ahí, o sea, cuando leen los escritos de Moisés, cuando leen el Antiguo Testamento, ellos miran pero no ven así como borroso, como cuando le miraban a Moisés y no veían su rostro porque Moisés tenía un velo puesto sobre su rostro. Pero entonces le van a ver. Jesús les decía, y Jesús decía cuando estuvo entre ellos, habiéndose hecho carne, Jesús decía, las escrituras hablan de mí. Escudriñen las escrituras. ¿Ustedes piensan que en las escrituras se encuentra la salvación? Bueno, escudriñen las escrituras, ustedes van a ver que las escrituras hablan de mí, les decía Jesucristo. Y efectivamente, después repetidas veces, por ejemplo en el camino a Emaús, a aquellos dos discípulos también les refiere desde el Antiguo Testamento, Moisés, los libros de los profetas, los salmos, les va contando en ese camino, no sé cuánto habrán andado, pero tuvo tiempo para
mostrarles cómo las escrituras ya hablaban de eso que sucedió y que ellos no entendían. Bueno, pero Dios va a quitar, dice, esa cubierta, y entonces todos van a poder entender el velo que hoy envuelve a todas las naciones. Volvemos al versículo 1. Este versículo nosotros conocemos también como un cántico, así como Víctor estaba mencionando y menciona frecuentemente de los salmos. Quizá algunos de ustedes conocen, creo que aquí llegamos a cantar también este versículo 25. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre. ¿Les suena, verdad? Sí, porque has hecho maravillas. Hay cánticos que expresan lo que solamente puede brotar del corazón de los que han conocido sus maravillas. Pero más que las maravillas de las cosas creadas, porque hay tantas maravillas cuando uno puede contemplar las cosas creadas, pero hay maravillas que son más maravillosas, más imponentes, más majestuosas, son mayores que las cosas creadas, mayores que el orden, mayores que la complejidad, la belleza. Y es, por ejemplo, el poder, o por sobre todas las cosas, el poder para salvar. El poder para salvar que manifiesta Dios en Cristo, manifestando su gracia y su misericordia sin menoscabo de su justicia. Por ejemplo, eso es algo maravilloso. Que Dios pueda hacer justicia, cumplir su justicia sin renunciar a aquello que es básico, proveniente de un Dios que no puede pasar por alto el pecado. Porque así dice Dios. Dios cuando pasó delante de Moisés, que le pedía ver su gloria, y pasa delante de Moisés y va pronunciando, ¿verdad? Jehová, Jehová, clemente y misericordioso, tardo para la ira y rico en misericordia, que no dará por inocente al culpable. Sí. Ese es el Señor. ¿Y cómo puede hacer eso al mismo tiempo si todos somos culpables? Y bueno, hay un salmo que dice que la justicia y la paz se besaron, dice. ¿Qué cosa? ¿Dónde fue eso? En la cruz. Sí. Dios hizo la paz entre Él y nosotros, y al mismo tiempo cumplió lo que establece la justicia, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte, en nuestro sustituto perfecto, en su Hijo Jesucristo. Y esa es la maravilla mayor que nuestro Dios hizo. Y por eso nosotros le exaltamos. En realidad cualquiera podría decir estas cosas, cantar y todo eso. Por ejemplo, yo me estaba fijando en los conciertos de fin de año, de acá y también internacionales, porque hay un canal que no sé si conocerán, pero ya por canal 500 más o menos, ¿verdad?, que muestra conciertos, y estaba mostrando conciertos de fin de año, y yo miraba esos cuando cantaban canciones, pero que son textos bíblicos, ¿verdad? Son textos bíblicos. Las composiciones de Händel, por ejemplo, y cómo cantan así, y como no cantaban en español, el subtítulo, puros textos bíblicos, ¿verdad? Pero me preguntaba también, ¿cuántos de estos que están cantando será que realmente conocen al Señor y que están cantando de corazón eso, o cantan solamente porque son cantantes profesionales muy buenos, ¿verdad? Porque realmente de labios se puede cantar, pero para que brote del corazón, solamente el corazón, el alma de los redimidos, puede manifestar
ese gozo, ese regocijo en el Señor, en Jehová, en Jesucristo. Junto a este versículo 1, que ya releí hace un momento, quiero llamar su atención sobre el versículo 9 también. El versículo 9 que dice: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué hermoso. Este es Jehová a quien hemos esperado. Ahora voy a hacer un salto grande, pero manténganse ahí en Isaías 25. Quiero leer un versículo del capítulo 51 de Isaías. El capítulo 51 y el versículo 11. Dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Volverán a Sión cantando. Gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Al iniciar el versículo 12 también ahí mismo, el Señor dice: yo soy vuestro consolador. Hasta ahí nomás voy a citar. Y vamos a volver al capítulo 25. Seguimos ahí en nuestro texto sobre el que estamos exponiendo hoy. El versículo 4. Voy a subrayar algunas cosas, no voy a leer más completo, pero por ejemplo ahí dice: fortaleza al pobre. Fuiste fortaleza al pobre. Después dice: fortaleza al menesteroso en su aflicción. Menesteroso es pobre, el necesitado es el menesteroso, ¿sí? Refugio, dice también. Sombra contra el calor. Eso es Dios para el que le conoce, para el que cree, para el que está afligido, necesitado. ¿A quién acudimos? ¿A quién acude el creyente? En su necesidad, en su aflicción. ¿A quién clama? ¿A quién clamamos? Yo creo que cada uno tenemos nuestra experiencia de aquellos momentos en que arrecia la tempestad sobre nuestras vidas, y ¿a quién vamos a ir? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? A Él clamamos, a Él clama el corazón del creyente. Y entonces, siendo así, siendo Él todo esto para nosotros, fortaleza, refugio, sombra, ¿cómo no cantarle cánticos de alabanza? ¿Qué otro o quién más? ¿A quién sino a Cristo? Y los creyentes tenemos la libertad que Dios nos da para llegar hasta Él, hasta el trono mismo, por medio del que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero leer otra vez un poquitito del versículo 7 que ya enfatizamos recién. Ahí habla de la cubierta, del velo, y como mencionamos, estos son el velo y la cubierta de la ignorancia.
Así dice el versículo que yo ya mencioné hace un momento, es de 2 Corintios, que hace referencia a Moisés, pero dice que cuando se conviertan a Cristo ese velo se va a quitar. Quiero leer también en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Efesios capítulo 4. Versículos 17 y 18 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ese es el velo, el entendimiento entenebrecido. Pero ese velo es por Cristo, es quitado, esa cubierta. El entendimiento ensombrecido, entenebrecido. ¿Cómo nos abre el entendimiento la palabra de Dios, ¿verdad? El conocimiento de Cristo. ¿Cómo nos trae luz la fe? Dice en Primera de Pedro que nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Y también nos va a convidar un banquete. Yo me pasé el versículo 6 y estoy hablando de Isaías 25, ¿verdad? Ahí dice que hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Gruesos tuétanos, nosotros con nuestro estilo de vida saludable. Ustedes saben lo que es el tuétano, ¿verdad? Nosotros tenemos una forma de llamarle en guaraní. El caracúes, sí. Bueno, y uno con ese estilo de vida saludable, hoy día eso ni vas a pensar en comer, ¿verdad? Sin embargo, es muy saludable. Pero no voy a hablar de nutrición ahora. Busquen ustedes eso por su cuenta. Sí, pero es muy saludable. Por eso Dios decía siempre que eso era de Él, ¿verdad? Porque para Dios tiene que ser siempre lo mejor. Los hijos de Elí, del sacerdote, que eran muy perversos, eran esos muchachos, ¿sí? Y se iban y sacaban, antes que se queme ahí esa parte de la grasa, ellos se iban y agarraban esa parte, ¿sí? Pero eso era el manjar, y eso tenía que ser para Dios en ciertos sacrificios, ¿verdad? Y por eso es que acá usa esa palabra también, diciendo que el manjar que nos va a dar el banquete va a ser realmente algo, va a ser lo mejor. A eso se refiere este versículo 6, ese banquete al que Él nos va a convidar. Y les invito a leer en Apocalipsis 19, 9, Apocalipsis capítulo 19. En el versículo 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados entonces los que son llamados a la cena. Quiero leer otro versículo del Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas referente a este banquete que el Señor va a ofrecer. Lucas 12, 37. Jesús está hablando como en figuras, pero es plenamente cierto
también y literal también esto que habla cuando dice ahí Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Y cómo el Señor va a servir? Y porque el que sirve es el mayor que todos. Dios se deleita en servir. Por eso cuando Él le dijo a sus discípulos que se peleaban por quién va a ser el más importante y quién es el mayor entre ellos, ¿verdad? Y mientras discutían ahí, él agarra la palangana y la toalla y se ciñe, y ellos están peleando ahí, ¿verdad? Y él empieza a lavarles los pies. En el mundo las cosas son así, le dice, así como ustedes conocen, ¿verdad? ¿Y para qué quiere llegar uno a ser grande en el mundo? Y para que le sirvan, ¿verdad? ¿Cómo le gusta al hombre que se le sirva? Sentarse, alzar sus pies sobre la silla y que venga otro. Y hemos visto tanto de esto, ¿verdad? Pero en el reino de Dios, el que sirve es el mayor que todos. Y nuestro Dios nos va a ofrecer ese banquete, dice, y Él mismo se va a ceñir y va a servir. Hay canciones también muy preciosas sobre esto. Y en el versículo 8, volviendo a Isaías 25, ahí se presenta el triunfo final sobre la muerte. ¿Sí? Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, dice. Esto se cumple en Cristo. Cristo, que es las primicias de los que durmieron, dice en 1 Corintios 15:23, Cristo las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Ese es el orden de la resurrección. Y en 1 Corintios 15 también, y les voy a dar un poquitito de tiempo, así los que quieren seguir. 1 Corintios 15, los que quieren seguir con la lectura, ¿verdad? Y los demás escuchan. 1 Corintios 15, 51 al 55. Vamos a leer. Dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué dolorosa es la muerte. Qué dolorosa, cuánta aflicción trae. Jesús mismo experimentó eso, así como experimenta un ser humano. ¿Se acuerdan en la muerte de Lázaro? Y Jesús no solamente ahí, sino que por ejemplo cuando vio a aquel cortejo que llevaban al hijo de la viuda, Jesús se conmovía, dice la palabra de Dios. Sí, se conmovía él con ese sufrimiento que acarrea la muerte. Pero eso va a ser completamente eliminado en aquel día. Y dice en Apocalipsis 7:17 también dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y voy a leer otro versículo en Apocalipsis,
Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Apocalipsis 21, 3 y 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué promesas, ¿verdad? Qué esperanzas tenemos en el Señor. Bueno, vamos otra vez a Isaías, capítulo 25. El versículo 9, que ya hemos leído, releído, inclusive se dirá en aquel día: este es nuestro Dios, le hemos esperado. Este es Jehová, quien hemos esperado. Esta es nuestra esperanza bienaventurada, hermanos. En Tito capítulo 2, versículo 13 está ese versículo que a lo mejor ni hace falta que busquen, ¿verdad? Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Eso estamos esperando, ¿verdad? Estamos aguardando ese día. Esperamos al que es, que era y que ha de venir, dice en Apocalipsis. Nos alegramos en esta esperanza, los que creemos en su salvación, los que le invocamos a Cristo como Señor, los que renunciamos a los ídolos, a la vida impía, y vinimos a Él en arrepentimiento y en fe. Realmente esa es la esperanza gozosa del creyente. Porque ninguna cosa, por más beneficioso que sea, puede reemplazar o puede ser mayor que esa esperanza gozosa que tenemos. Yo tengo en mente muchas cosas que uno puede esperar, que esperó, que yo esperé, inclusive que esperó gente que partió antes de ver, de recibir aquello que esperaba. Y en la Biblia, en Hebreo 11, tenemos muchísimos ejemplos de eso. Murieron sin ver lo que esperaban. ¿Sí? Pero nuestra esperanza bienaventurada, que es la manifestación de Cristo, este es aquel a quien esperamos, es mayor que todos. ¿Cuántas cosas pueden venir a nuestra mente, ¿verdad? Yo no quiero que venga, quiero primero, ¿verdad? No, nada es mayor que eso para los que le estamos esperando. Hace un tiempo, le escuché a una persona de uno de los medios radiales de acá, ¿verdad? Hablando de que dice que para fines del año 2027 va a estar terminada la construcción de un estadio, ¿verdad? Y dijo esa persona, haciéndosela chistosa, ¿verdad? A mí ¿verdad? Que no se le ocurra a Dios llevarme ahora antes de que se inaugure, ¿verdad? Porque cuando el mayor anhelo de tu corazón está en cualquier cosa de acá, de esta tierra, por supuesto que no esperas ver el rostro de Dios. Pero esa es la mayor esperanza de los creyentes, hermanos, ¿verdad? Este es Jehová a quien le hemos esperado. Qué gozo, qué gozosa esa esperanza bienaventurada. Pero hay un pero aquí en el texto. ¿Se dieron cuenta? En el versículo 10 está. Ahí en Isaías 25, versículo 10. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio. Como es hollada la paja en el muladar. Hollar es pisar, ¿verdad? Es pisar, es
pisado, como lo que queda debajo de los pies, y es aplastado. Y el versículo 11, completando eso, dice, versículo 11, la última parte del versículo dice, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos. El versículo 12, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Hay gozo exultante en los que le esperan, en los que le esperamos. Este es Jehová a quien hemos esperado. Pero hay abatimiento y humillación para el soberbio, para el que no quiere recibir el amor de la verdad para ser salvo. Aquí podemos terminar con 2 Tesalonicenses. Ahí vamos a terminar, hermanos. Este es el último versículo. 2 Tesalonicenses capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y cuando venga, dice, en aquel día, para ser glorificado en sus santos. Ese día es el día que anhela nuestro corazón, ¿verdad? Sí, ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por la esperanza bienaventurada. No esperamos, Señor, en cualquier promesa, en promesas fallidas, en promesas de hombres. Esperamos en las promesas de aquel que no solamente dijo, sino que también juró, para que nuestra esperanza esté firme y anclada allá en los cielos. Gracias, Señor, porque son inconmovibles esas promesas, porque son ciertas, son verdaderas. Nosotros también vamos a decir, este es Jehová nuestro Dios, este es aquel a quien hemos esperado. Gracias porque los que hemos creído ya podemos decir hoy, este es Jehová, este es nuestro Dios, y un día nuestros ojos lo verán. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amado Salvador. Amén.